En Es Social no solo hablamos de economía social, la mostramos desde dentro, de la mano de personas que no solo la conocen, sino que la hacen posible. Y hoy tenemos con nosotras a Víctor Beseguer, que es director general adjunto de la cooperativa catalana Abacus, con una trayectoria, bueno, imparable en el impulso de políticas, de redes y de proyectos que apuestan, ¿no?, por otra forma de hacer empresa, por supuesto, desde la cooperación y compromiso y la cultura. Buenas, Víctor, bienvenido a Es Social, ¿cómo estás? Muy buenos días, Cristina. Pues un placer compartir este ratito con vosotras. Pues muchas gracias por unirte a este espacio. Y bueno, vamos a empezar por lo fácil y es preguntarte quién es Víctor Meseguer cuando no está en modo economía social, es decir, ¿qué te mueve? Vale, pues soy una persona de Murcia, tengo 35 años, 34 para 35, y soy una persona a la que le gusta cambiar el mundo fundamentalmente, ¿vale? Yo creo que ese sí que es un motor fundamental en mi vida y que tiene que ver con mi biografía, con mis padres y con una sensibilidad social. Siempre he querido impulsar proyectos que tengan un impacto importante en las comunidades. Por eso me gusta la economía social y por eso me gusta la política, por eso me gusta el asociacionismo, la acción colectiva en definitiva, ¿vale? Yo creo que eso sí que es un leitmotiv en mi vida, intentar impulsar y ser parte de proyectos que sean más grandes que una misma, que uno mismo, ¿vale? Y proyectos que tengan el potencial de transformar la sociedad. Es decir, esos principios, esos valores, esa acción de hacer las cosas de otra manera, digamos que cuando echas puerta afuera de Abacus, sigue presente en todas las esferas, digamos, ¿no?, de Sí, tu Ya persona. te, sí, sí, yo creo que ya te digo, creo que es una forma de, bueno, pues desde luego es una constante vital. Te cuento brevemente, yo nací en una familia en la cual mis padres pues tenían bastante compromiso social y político y eso me inspiró. Mi padre durante muchos años fue secretario general de un sindicato, de la UGT. Mi madre era sindicalista, es funcionaria de prisiones, era sindicalista, era una persona políticamente activa. Y a mí esa voluntad de transformar, de hacer que el mundo cambie, de empujar, de ser parte de movimientos que no son movimientos individuales, sino colectivos, pues desde luego la he mamado en casa y efectivamente es lo que me engancha con la economía social. Veo que es un espacio plural en el sentido político de la palabra, lo cual me interesa muchísimo, ¿vale? Pluripartidista, desde luego además incluso fuera de los círculos partidistas políticos, por un espacio fundamentalmente político, porque desde la economía, desde la acción empresarial, se crean proyectos que cambian la vida de la gente y que cambian la sociedad. Y eso pues para hablarte con total claridad, digamos, me flipó de la economía social. Ujú. Bueno, lo que comentas, ¿no? Esa huella de a nivel político, ¿no? Bueno, desde el inicio, desde tu casa, que lo has mamado, se palpa en tu trayectoria. Ahí vemos que esto te ha llevado por muchos sitios, te ha llevado por el Parlamento Europeo, el Comisionado Especial de la Economía Social, la Comisión Europea, la Social Economy Europe o los proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación, los denominados PERTE. Es decir, que ya está ahí también en tu trayectoria. Y ahora estás en Abacus. ¿Qué te ha enseñado cada etapa? ¿Qué dirías que es lo que te llevas de aprendizaje? Bueno, pues muy interesante. Menuda, tremenda pregunta. Pero me parece súper interesante. Mira, yo empecé con 24 años en Social Economy Europe. Empecé de becario en septiembre de 2020, de 2014. Acaban de ser las elecciones europeas y teníamos pues que en una nueva legislatura europea lanzar el proyecto de la economía social y estructurarlo. Pensábamos que llevábamos muchos años una política potente de economía social y queríamos conseguir un plan de acción europeo de economía social. Y la organización Social Economic Europe había puesto ese objetivo en su memorándum para las elecciones europeas del año 14, ¿vale? Y nos encontramos con un programa difícil, porque veníamos de no tener demasiado protagonismo político como en movimiento de la economía social. De manera que había que reconstruir relaciones, había que construir toda una red de diputados y diputadas europeos, de eurodiputados y eurodiputadas comprometidos con la economía social, que se llama Intergrupo de Economía Social y que no fue fácil mantener. Pero lo conseguimos. En diciembre del año 14 conseguimos ese intergrupo.
La presidencia italiana del Consejo de la Unión Europea en ese momento organizó un gran evento en Roma de economía social y digamos que en diciembre la organización decidió contratarme. ¿Qué aprendí ahí? Pues ahí aprendí muchísimo. Primero conocí en profundidad la economía social, si no desde la práctica empresarial, porque es verdad que no, es una organización representativa, sí desde la teoría y desde la representación, desde dedicar, digamos, mi vida profesional y un poquito personal, porque como decíamos, esto tiene un componente de activismo, Sí. a abrir espacios políticos, un reconocimiento político en Europa para la economía social. De manera que ahí conocí la economía social y también aprendí un método de trabajo. Es decir, entré en contacto con personas que venían del cooperativismo, que fueron las personas que me dieron la oportunidad, y ahí pues toda una serie de nombres. Estaría desde luego Juan Antonio Pedreño, que en ese momento era vicepresidente de Social Economy Europe y ya era presidente de CEPES. Estaría también Alain Coeur, que en ese momento era presidente de Social Economy Europe, un belga de las mutualidades belgas, por tanto de otra familia de la economía social y que en Bélgica son muy importantes porque gestionan la seguridad social, gestionan la sanidad, el acceso a la sanidad universal. Estaba Jan Olsson, que era sueco, Marie-Caroline Collard, de la economía social de Bruselas. En definitiva, toda una familia de personas que llevaban toda su vida dedicadas a la economía social y que me enseñaron muchísimo. Me enseñaron muchísimo de lo que es la economía social. Hay más nombres, ¿eh? Y me enseñaron mucho también de una metodología de trabajo. Y yo creo que eso es lo más grande que me llevé de esa época. Al final es interesante si lo pienso en términos de carrera, porque primero desarrollé en compañía de estas personas, desarrollé una visión política del proyecto de la economía social. Es decir, un proyecto que desde mi punto de vista es fundamental para el futuro de Europa. Nosotros pensamos que la economía social es fundamental para la autonomía estratégica de este continente, para la democracia económica, para la movilización de la ciudadanía, incluso para el fortalecimiento de nuestro proyecto democrático. Que las ciudadanas y los ciudadanos participen activamente de todo, del consumo y la producción de energía, de ser protagonistas de su trabajo y de su vida empresarial, en tener a personas más autónomas, más empoderadas y que participen activamente de la toma de decisiones en su vida, ¿vale? Desde lo económico hasta lo político, hasta el consumo, en todas las áreas de su vida. Personas bien informadas y personas preparadas para cambiar su destino, para coger las riendas de su destino. Por tanto, desarrollé ese discurso político de la economía social, entendí bien, yo creo que políticas públicas necesitaba la economía social y también, insisto, aprendí un método de trabajo de economía social de personas enormes eh, pues sin las cuales no se explicaría lo que vino después. Y también creo que es muy importante que en cierto modo también aprendí a vender, que es algo clave en las estructuras de la economía social. En aquel momento no tanto a vender un producto o un servicio, pero sí a vender ideas. Nosotros necesitábamos que ese proyecto político que estábamos desarrollando, las instituciones europeas lo compraran, lo entendieran y creo que lo conseguimos porque en el año 2021 efectivamente llegamos a ese plan de acción de economía social. Pero muy importante, desarrollamos una vertiente comercial desde el ámbito de las ideas políticas y un poquito también desde la sostenibilidad de la empresa. Porque era importante, si bien no es una empresa, es una asociación representativa, Social Economy Europe, era importante que tuviese los medios, pues para que no estuviese yo solo, que es lo que sucedía cuando llegué al principio, y para tener un equipo de personas con las que poder llegar más lejos. Aprendizajes muy potentes, muy potentes. Tienen que ver Fundamentales. con esa visibilidad, que es algo en lo que continuamente estamos trabajando, ¿no? En visibilizar la economía social y ver que, aparte de emprender, pues, forma parte de tu consumo, comentabas las comunidades energéticas, bueno, de todo, ¿no? De nuestra vida en su conjunto. Y de esa forma también que comentabas, ¿no? Importante de esa forma de trabajar tan característica que tiene que ver con la economía social, las cooperativas, mencionabas específicamente. Y con todo esto, con toda esta mochila llena de muchas ideas, de ese saber vender, ¿no? Y saber organizar y mostrar hacia el exterior pues, todo este sector llegas a Abacus, que bueno, no es solo una cooperativa, digamos que Abacus es librería, es comunidad cultural, es educación, es audiovisual. ¿Cómo se teje todo eso? Todas esas líneas de negocio que tenéis y qué es lo que más te emociona del proyecto, lo que te hizo ahí clic y bueno, te lleva a esta parte, a Abacus.
Bueno, Bacus, como siempre, la historia de la economía social es una historia de personas pioneras, ¿vale? Y esto me encanta repetirlo. Creo que la economía social, desde Rothschild en el términos del cooperativismo, siempre nace de personas que tienen un espíritu pionero. Y la economía social siempre es movimiento social. En el fondo, cuando hablaba de la etapa anterior, también me refería a eso, a la construcción de un movimiento social en el cual solo no llegas a ningún sitio, pero muy bien acompañado y construyendo a mucha gente que cree en tu comunidad y en ese proyecto, que cree en esa comunidad y en ese proyecto, pues consigues objetivos políticos. La historia de Abacus es muy similar. En 1968, que es un año muy particular de la historia de Europa y del mundo, un grupo de maestros y de maestras aquí en Cataluña, en Barcelona, donde me encuentro, deciden que quieren revolucionar la educación. Las revoluciones pedagógicas siempre las han hecho las maestras y los maestros, ¿vale? Siempre han sido quienes han tirado del carro de las grandes transformaciones educativas. Y esto lo hemos visto repetidamente en la historia, por ejemplo, con las maestras y los maestros de la Segunda República. Pues este grupo de maestros quieren que en ese año, el 68, en plena dictadura, la escuela no sea un espacio de adoctrinamiento, sino que sea un espacio de libertad, de creatividad, un espacio además donde se puedan aprender las lenguas de los distintos territorios de España, en el caso de Cataluña el catalán, y emprenden esa revolución pedagógica. Para hacerla, y esta gente fundamentalmente monta, y aquí hay nombres como Marta Mata, como Juli Vela, María Antonia Canals, esta gente decide que monta escuelas cooperativas, fundamentalmente, en aquel momento privadas, porque estamos todavía en el franquismo, no en democracia, y decide que necesita los mejores materiales, ¿vale? Que además de montar su proyecto, necesitan soñar juntas y juntos qué materiales necesitan para enseñar y comprarlos o fabricarlos. Y para esto montan Abacus. Evidentemente, el contexto político acompaña muy bien a Bacus. Llega la democracia y esta empresa, esta cooperativa, pues en el mejor de los sentidos, se convierte en una institución, ¿vale? No hay una sola persona en Cataluña que no conozca a Bacus, que no haya ido a comprar una de sus librerías o papelerías, que no haya ido a comprar regalos para los niños, las niñas, que no haya ido a recoger el material, el libro de texto en la campaña de vuelta al cole a esa red de librerías. Abacus se fusiona con una idea de país, objetivamente. Se fusiona con una idea de sociedad. Abacus favorece algo tan importante en Cataluña como es la normalización lingüística. Abre tiendas en barrios donde había llegado muchas personas migrantes del resto de España, en barrios en ciudades, pues Cornellá de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, donde había llegado mucha gente de otras partes de España y era fundamental para que esta sociedad estuviese cohesionada, que no hubiese una sociedad a dos velocidades, que todo el mundo hablase las mismas lenguas, que todo el mundo pudiera hablar en catalán y en castellano y todo el mundo pudiera entenderse. Y Abacus participa de esa revolución. Eh, de manera que la empresa crece y crece mucho, llega hasta a superar el millón de socios, que es lo que tenemos ahora mismo, 1.070.000 personas socias, de manera que casi uno de cada siete catalanes es socio, todas las familias catalanas son socias de esta cooperativa y se convierte en un referente cultural. Para mí es muy importante. Esta cooperativa es un referente institucional de la educación y la cultura para todos y en Cataluña y lo queremos ser en todo el Estado. Eh, este proyecto, a partir de los años 90, se transforma en una cooperativa integral, incorpora al proyecto a las socias y los socios de trabajo asociado. No solamente quiere ser una cooperativa de consumo, sino que quiere ser una cooperativa también que cuente y donde tengan voz sus personas trabajadoras. Hoy en día su consejo rector es 50% socias y socios de consumo y 50% socios y socios de trabajo. Como tiene ese origen de consumo, siempre lo preside consumo, por lo menos hasta el momento, siempre la presidencia ha estado en consumo y en este momento nos preside Maravilla Rojo, que es una cooperativista y también una persona dedicada a las políticas públicas con una trayectoria tremenda. Y en los 2000, la empresa, en los 2020, justo antes de la pandemia, la empresa decide que tiene que reinventarse. Y esto es muy importante. O sea, es un éxito cooperativo, pero el mundo está cambiando. Hay una emergencia de nuevos actores. Por ejemplo, la emergencia de Amazon, que ya representa un porcentaje muy alto, de la venta de libros en toda Europa, no tanto como en Estados Unidos, pero sí mucho. Está también, y que además en cierto modo tiene un impacto en el comercio local, que es lo que es Abacus, ¿vale? Una red de 47 tiendas, de las cuales la gran mayoría están en Cataluña, pero también hay 5 en la Comunidad Valenciana y una en las Islas Baleares. Eh, Tiene un impacto en esto y además en el ámbito de la literatura también pasa que hay una gran concentración de actores, ¿vale? Hoy en día casi todo lo que leemos, un 80% está controlado por dos empresas en España, ¿vale? Con distintas marcas editoriales, pero es así.
Em, y Abacus decide renovarse y pasar también, se fusiona con otro grupo cooperativo que se llama SOM, y decide incorporar nuevas líneas de trabajo. Volver a ser, aparte del retail, de ese negocio de librerías, Abacus Librerías, que es el corazón de la organización, y que hoy factura pues en torno a los 80 millones de euros, decide incorporar, decide volver a las esencias, a dar servicios al mundo de la educación con Abacus Educación, una empresa para empoderar a las maestras y a los maestros, para que las maestras y los maestros, además de tener el sindicato como lugar de encuentro, tengan un lugar asociativo, que es lo que fue Abacus al principio, para repensar su trabajo, para hacerlo mejor, para acompañarles, para dotarse de instrumentos, que esto es fundamental. Quien conoce un poco la educación sabe que los maestros y las maestras se sienten muy solos y necesitan juntarse, pensar juntas, necesitan fortalecer su vocación y dotarse de instrumentos, y Abacus quiere ser esto a través de Abacus Educación. Y una tercera línea de creación de contenidos, que es Abacus Futur, en la cual hay pues 11 marcas editoriales. Somos una editorial importante, tanto en catalán como en castellano, pero también un negocio, digamos, una empresa de producción audiovisual, que hace películas, que hace series, que hace cosas fantásticas con realidad virtual, para entender, por ejemplo, el patrimonio cultural. Yo creo que este es un gran proyecto que permite que todo el mundo pueda visitar el patrimonio cultural, en este caso de Cataluña, pero también es un proyecto que se puede llevar más allá y entender bien los orígenes gracias a la realidad virtual. Viajar casi hasta los orígenes del patrimonio, incluso acercar el patrimonio a las escuelas. Ujú, eh, y también una línea de medios de comunicación que es Abacus Media. Esto es Abacus Hoy, una empresa al servicio de la educación y la cultura para un país y para un mundo mejores. Y tenemos un sentido de la estrategia y de la responsabilidad. Queremos ser un actor que asegure la diversidad cultural. Queremos que el cooperativismo, a través de la participación de la gente, haga que la cultura no sea un oligopolio, no sea un juego de unos pocos, que la cultura esté en manos de la ciudadanía, que se oigan voces diversas, que la cultura no sea solo una paleta estrecha de colores y de sabores, sino que haya diversidad, lenguas, pues desde luego el castellano, pero también el catalán, el galego, el euskera y otras lenguas de Europa. Que pueden ser consideradas como minoritarias, pero que tienen grandes expresiones culturales, y queremos ser un negocio, una empresa, una cooperativa útil a España, a Cataluña, a España y a Europa. Sobre todo con esa idea de que la educación y la cultura estén en manos de la ciudadanía y no de unos pocos. ujú. Y con la innovación siempre como faro, ¿no? Para Desde luego. ir actualizándose, ir, como comentabas también con ese proyecto de realidad virtual o ese punto de inflexión, cuando bueno, esos cambios a nivel de Amazon o bueno, todos esos cambios que vivimos en este mundo en constante transformación. Lo comentabas, sois más de 1 millón de socias y socios de consumo y más de personas socias de trabajo, es decir, hablamos de una cooperativa de una magnitud importante. ¿Cómo se vive la participación, que es un elemento fundamental de cualquier cooperativa? ¿Cómo la organizáis? ¿Cómo, bueno, cómo se gestiona? Pues mira, es permanente la participación. Primero, y esto te preguntaba antes en Off the Record, antes de empezar nuestra conversación, Ujú. cómo funcionaba en tu cooperativa en Abeluria. Aquí también todo el mundo que trabaja, después del primer año, se le ofrece ser socio, digamos, me centro en la parte de trabajo primero, Sí. ser socio de trabajo asociado temporal y después ser socio después de un periodo, pues capitalizando el derecho al desempleo si así lo desean, convertirse en socio de trabajo permanente, ¿vale? Y es una cooperativa súper viva. Aquí hay, pues dentro de muy poquito organizamos nuestra Asamblea General, que es el Día de Abacus, que va junto con una escuela de formación que se llama la Escola Julivela, en honor a uno de los maestros que nos fundaron y que fue director general de esta entidad durante mucho tiempo, de esta cooperativa. Y ahí confluye un esfuerzo enorme. Si miro el calendario, tenemos Asamblea de Socios de Consumo, Asamblea de Socios de Trabajo. Todas las semanas se reúne un consejo social que representa a los socios de trabajo. Todas las semanas se reúne el Consejo de Consumo. De manera permanente se reúne una comisión económica que es mixta. Es decir, esta empresa da cuentas de manera permanente a las personas socias, informa de manera permanente a las personas socias. Y aunque no llevo tanto tiempo, como sabes, Cristina, una cosa Ujú. bonita que ya me ha pasado es que tuve la oportunidad de participar en la formación societaria. Eh, Esta cooperativa dedica un día al año a todas las personas que se acaban de incorporar, ya sean nuevas personas socias o nuevas personas trabajadoras,
para explicarles qué proyecto es este, cómo lo hacemos y cuáles son las claves del proyecto cooperativo. Y bueno, pues tuve la oportunidad de participar junto con Leire Muguerza, que como sabes es presidenta del Congreso de Mondragón, junto con nuestra presidenta, Maravilla Rojo, justo con nuestro director general, Uriol Solé, Clara Gómez Ametier, que es también directora general, y yo mismo como director general adjunto, tuvimos la oportunidad pues de charlar, de estar un día con un centenar de personas más o menos. Pues en mi caso les hablé de Rochdale, de los orígenes del cooperativismo, de lo que es el cooperativismo hoy, de lo bien que está participar en un proyecto en el que no eres solamente un empleado, sino que tu voz se escucha, puedes ser protagonista. Y protagonista de algo más grande, con mucha más gente, pero protagonista de algo que tiene un objetivo, como decíamos al principio, de transformar la sociedad y en este caso de hacer que la gente participe de la educación y la cultura. De volver a poner el foco en esto y de que la educación y la cultura, de nuevo, no sea oligopolística, sino que sea de la gente. Y para hacerlo, ojo, es fundamental ser eficientes y ser eficaces económicamente, porque si no nos devora la competencia, nos devoran actores como Amazon. Y por eso nos renovamos poco antes de la pandemia. Por eso esta empresa fue plenamente consciente de que necesitaba transformarse y mejorar. Y así lo hizo. Ujú. Bueno, es que cuando hablamos de economía social, de empresas, entidades que forman parte del sector, que lo hacen, pues eso, con transparencia, como comentabas, con participación, con una participación activa, por supuesto, de las personas que forman parte de esas entidades y con compromiso hacia el territorio, hacia a la cultura donde se asiente ese proyecto, ¿no? Tiene todo el sentido de formar parte, eres parte de esa comunidad. Pero también, obviamente, tienen que ser y son proyectos sostenibles económicamente, además de medioambientalmente y socialmente, económicamente. Esa parte tiene que estar presente, que, bueno, a veces a lo mejor es uno de esos mitos o, bueno, esa idea, ¿no? De que empresas o entidades que forman parte de la economía social a lo mejor económicamente no son tan viables y para nada. Hay que Y a veces también tenemos. desechar a lo mejor esas ideas preconcebidas, ¿no? Bueno, no hablamos de Abacus, que es una cooperativa como ya unas dimensiones grandes, pero muchas cooperativas, gran parte de las cooperativas del Estado, hablamos de cooperativas pequeñas, ¿no? Por ejemplo. Está Y fantástico. entonces sí que es importante pues, poner encima de la mesa claramente la sostenibilidad económica, es decir, pueden Absolutamente. hacer las cosas diferentes y obviamente que pueden ser viables. Ujú. Total, y yo creo que esto es, o sea, creo que es una clave y un faro para las cooperativas de todos los tamaños. La eficiencia económica es fundamental, es decir, y sobre todo porque si no, nuestro proyecto social, nuestro trabajo está en juego, nuestra vida está en juego. Y además, porque para transformar, de nuevo, la economía social es hacer cosas más grandes que uno mismo. Esto lo decíamos al principio. Sí. Es estar acompañado y bien acompañado para llegar donde tú solo y tú sola no llegas. Que esto está Ujú. clarísimo, que pasa en la vida, nos pasa todo el rato, pero tenemos una especie de mantra, que después hablaremos, creo, de eso, que nos indica lo contrario, pero no somos ni superheroínas ni superhéroes, podemos mucho, pero solos podemos menos que bien acompañados, en general en la vida. Eh, y si es hacer algo más grande que nosotros mismos, tenemos que hacer que ese proyecto sea eficiente, sea eficaz, sea capaz de mantenerse en pie. A veces, por ejemplo, se considera que Abacus es una cooperativa grande. Esto me parece interesante, ¿vale? Y efectivamente lo es. Supera la definición de pequeña y mediana empresa que tiene la legislación europea. Pero en realidad, si nos comparamos con nuestros competidores, somos tremendamente pequeños. Es decir, una empresa como Abacus que hoy factura pues en torno a los 120 y algo millones de euros es nada comparado con Amazon. Es nada comparado con Penguin Random House, que es un gigante Ujú. editorial. Es decir, tenemos que ser conscientes de que para transformar también tenemos que sumar fuerzas. Y esto es algo que el cooperativismo hace a través de la intercooperación. Es decir, yo creo que es fundamental. El cooperativismo siempre es sumar fuerzas, desde lo micro hasta lo macro desde las 4 personas socias o 5 personas socias en muchas cooperativas hasta intercooperar con otras cooperativas para llegar juntas, para hacer proyectos, para abrir nuevos mercados, para ir a otros territorios, para acompañarse en otros territorios, para formarse. Y eso es fundamental tenerlo claro. Si no, no tendremos proyectos que marquen el futuro. Es decir, Sí, totalmente, totalmente. Y además lo bueno y también lo bonito de esas intercooperaciones que nacen, como comentabas, Víctor, entre cooperativas de más, menor tamaño, mayor trayectoria o más recientes,
es que se hace en igualdad. Quiero decir que todas las personas en las cooperativas no es que se escuche más la cooperativa más grande o con más años, no, o sea, todas colaboran en igualdad. Y lo anunciabas también, un poco ese mantra de ir en solitario por la vida y esa idea de que tiene a veces la gente joven, ¿no? Que cree que emprender es levantar una startup, obviamente en solitario. ¿Qué le dirías a quien no sabe que también se puede emprender desde lo colectivo y desde otra manera? Bueno, pues yo creo que el cooperativismo tiene algo muy bueno y es que democratiza el emprendimiento. Es decir, eh, mucha gente no sería emprendedora si no fuera por el cooperativismo. Nos venden que el emprendimiento es algo de unos poquísimos que tienen intensividad, acceso al capital, ¿vale? Eh, por supuesto, una inversión importante en su formación previamente. Es decir, que es algo como de gente súper exitosa y súper... Y el cooperativismo democratiza el emprendimiento, hace que esto sea para todos y para todas. Y esto yo creo que es una clave fundamental. Si no tienes todo el capital del mundo, es mejor que montes una cooperativa. Es mejor que sumes capitales para las inversiones que tienes que hacer en tus primeros negocios con otras personas. Si no tienes todas las respuestas, y nunca las tenemos, tampoco los fundadores de grandes startups, por muy bien que les haya ido, lo han hecho en equipo y lo han hecho gracias a personas que han trabajado con ellos, ¿vale? Monta una cooperativa. Y después también tenemos que tener claro que tenemos que resolver digamos, algunos desafíos que tiene el cooperativismo. Y esto es muy evidente. En España no se montan startups cooperativas porque el cooperativismo tiene un problema de acceso al capital. No tiene un problema tan grande de acceso a la financiación. Ahí es como se comporta como casi cualquier pyme, según su tamaño. Va al banco y le darán o no le darán el crédito en función del proyecto empresarial. Es posible que suene un poco más raro en el banco, pero yo creo que lo estamos poniendo de moda. Lo estáis poniendo de moda también con proyectos como es Social. Eh, pero la gran diferencia respecto a otro tipo de empresa es que no hay inyecciones de capital o que las inyecciones de capital son de poco a poco. ¿Quién inyecta capital a una cooperativa? Las personas socias. Y las personas socias eh, aportan capital de manera bastante equitativa entre ellas, de hecho, de manera equitativa, y no se incorporan normalmente por centenares, ¿vale? Porque no funciona así y porque sería imposible de gestionar. Esto es una gran diferencia respecto a otro tipo de empresas, que consiguen un más 20 inyecciones de un más 20% de un inversor externo y con esto consiguen dar respuesta a sus necesidades de crecimiento. Y este es un desafío del cooperativismo. En el mundo de las startups está claro. Es un mundo, en el mundo del emprendimiento tecnológico, digamos, es un mundo que es muy intensivo en capital, que necesita inversiones y mucha gente, aunque tenga la idea de montar una cooperativa, una sociedad laboral, una empresa de economía social, se queda por el camino porque necesite inversores. Yo creo que a esto lo tenemos que pensar colectivamente desde el cooperativismo y tener respuestas colectivas a ese desafío, ¿vale? A veces tu realidad de negocio, tu realidad empresarial te demanda crecer. Tú ves que hay un gran potencial de crecimiento si haces determinadas cosas. Si haces, en nuestro caso, puede ser publicar, hacer una buena película o hacer más buenas películas, publicar más libros y necesitas inyecciones de capital. Yo creo que tenemos colectivamente que pensar cómo hacerlo, pero en general, yo diría que no hay mejor modo de emprender, sobre todo, y lo voy a decir clarísimo, si no eres una persona extremadamente privilegiada. El cooperativismo democratiza el emprendimiento y lo hace para todas y para todos. Para las personas que puedan tener, que hayan tenido mucha suerte en la vida o mucha suerte de donde vengan, pero también para personas con un origen más humilde. Esta es una manera de emprender juntos y juntas, de cuidarnos y de transformar el mundo y la economía juntos. Ujú. ¿Qué le dirías a una persona en la veintena, vamos a poner, ¿no? Que a lo mejor ya lleva unos años en el mercado laboral o se incorpora al mercado laboral después de estudiar? ¿Qué crees que debería saber sobre la economía social? Y hablamos en términos globales, quiero decir, no solamente como emprendedora, sino como futura trabajadora, como consumidora. ¿Qué son tres claves a lo mejor de este sector que debería conocer? Bien, lo primero que debería conocer es la historia de una lucha por la emancipación. O sea, debería saber que este es un movimiento empoderador y un movimiento que ha cambiado el mundo y que por tanto lo puede seguir cambiando. Lo sigue cambiando, de hecho, cada día. Yo creo que debe conocer, no es malo conocer la historia, lo mencionaba antes brevemente, de las pioneras y los pioneros de Rochdale, de este grupo de trabajadoras y trabajadores del sector textil que en el siglo XIX en Reino Unido
deciden montar una cooperativa para acceder a alimentos honestos a precios honestos. Y la llaman la sociedad equitativa de los pioneros y las pioneras de Rochdale, y sus principios son los principios de la cooperativa de tu cooperativa, Cristina, y de la mía, de Abacus. Son los principios del cooperativismo moderno. Esta gente en pleno Manchester, en pleno corazón de la revolución industrial, tenía un grave problema porque no podía acceder a alimentos de calidad, se ponían malos con lo que compraban y además los precios de los alimentos eran una auténtica locura, había usura con los precios de los alimentos. Crean una cooperativa y transforman el mundo. Esa gente dio derecho a voto a las mujeres desde el principio. No había empezado el movimiento sufragista, las mujeres todavía no podían votar en las elecciones generales del Reino Unido, pero podían votar en esa cooperativa. Inventó el sufragio universal. Y esa cooperativa inventó inventó el salario mínimo mucho antes de que el Estado pensara que tenía que regularlo. Esa cooperativa, que era de consumo, dijo que sus personas trabajadoras en sus tiendas tenían que cobrar un mínimo para vivir. Esto es el cooperativismo. Es una idea absolutamente revolucionaria. Es la idea de las trabajadoras y los trabajadores que antes de que existiese el sistema nacional de salud, la protección universal de salud, pusieron dinero en un fondo común, crearon mutuas, fondos mutualistas para cuidarse los unos a los otros, porque trabajaban en fábricas en tremendas condiciones, en plena revolución industrial, porque evidentemente el despido era libre y porque necesitaban y no tenían dinero para cuidarse, de manera que se cuidaban los unos a los otros y las unas a las otras a través de fondos de solidaridad, de mutualidades que inventaron la sanidad universal. Pues esto sigue siendo la economía social. Si quieres ser libre, si quieres empoderarte, si quieres transformar el mundo y si quieres hacerlo con más gente, tienes un instrumento que no deja de ser un instrumento. Es decir, que tiene todas las virtudes potenciales, pero también te puede ir mal. Forma parte de la vida. Te puede ir mal. Pero bien, tienes un instrumento tremendamente empoderador. Y un instrumento además en el que te vas a sentir acompañado, que yo creo que es muy importante, y vas a aprender de otra gente, que es muy importante. No lo sabemos todo y con 20 años menos, de manera que está muy bien trabajar con otros que siempre y con otras que siempre te enseñan cosas y siempre aportan otra visión. Siempre hay alguien a quien se le da mejor vender, alguien a quien se le da mejor diseñar, alguien a quien se le da mejor proyectar. Pues junta fuerzas y únete a este movimiento que es revolucionario, que siempre lo ha sido la historia. Y además, lo último sería no nos quejemos, no tengamos miedo del futuro. Cojamos el futuro en nuestras manos y el cooperativismo es un instrumento para coger el futuro en nuestras manos. El futuro no está escrito, no lo ha estado nunca. Nunca ha estado escrito. El futuro no es necesariamente más desregulación, peores que condiciones laborales, desindustrialización. Eso no tiene por qué ser el futuro. El futuro depende de nosotras y de nosotros. Y el cooperativismo es un instrumento como lo es el sindicalismo, como lo es el asociacionismo, como lo es participar de lo que quieras en tu barrio, en tu comunidad, es un instrumento profundamente empoderador capaz de transformar el futuro. Pues con este llamado a la acción total, que es eso, ¿no? Lo que comentas, Víctor, de construir tu presente, tu futuro y poder decidir cómo hacerlo y de la mano de otras personas que siempre va a ser mucho más enriquecedor. Vas incluso a descubrir cosas de ti que no sabías y que de otra manera posiblemente no, pues no hubieras identificado, ¿no? ¿Qué significa para ti, Víctor, emprender, trabajar, consumir desde la economía social? Bueno, pues lo que decía antes, un acto profundamente consciente, que creo que no siempre lo hacemos, empoderador y por ende revolucionario. Emprender, y ligo con lo que decía antes, también te permite algo muy bueno que es dimensionar tu ego, que es lo que en nuestra sociedad tenemos un problema, ¿no? Es decir, ser consciente de nuevo, empezar y partir de esa conciencia que yo creo que es súper sana, de que no lo puedes todo, de que no lo sabes todo y de que si emprendes en colectivo siempre habrá gente que te aporte. Y desde luego hay que discutir, desde luego hay procesos democráticos, desde luego hay que decidir, pero eso es súper enriquecedor. No hay que tener miedo de eso, al contrario, porque te transforma, te hace mejor. Es decir, lo que habría que decir es no tengas miedo de ser mejor, que tu ego no lo oculte todo, no tengas miedo de aprender de otras personas, de escuchar a otras personas porque te puede llevar a puntos mejores. Eso respecto a la parte del emprendimiento. Y respecto al resto, consciencia, es decir, eh, no comernos las cosas como nos los dan, como nos las dan, ser capaces de pensar que hay otra manera de hacerlo. Esto es la historia de la economía social, esto es la historia de la gente que montó bancos éticos porque quería cerciorarse bien
de en qué se invertía su dinero, quería que su dinero se invirtiese en proyectos transformadores y de economía social. Es la historia del cooperativismo bancario también, de gente que decide poner sus ahorros para cuidarse. Esta es la historia de las cajas rurales, para servir sus propios intereses. La caja rural de Teruel, pues ¿quién le daría préstamos a cuál es el banco más próximo a los agricultores en esa provincia de España, ¿no? Y así todas las cajas rurales de España. Eh, la historia, por tanto, del cooperativismo bancario es la historia de las comunidades energéticas, de gente que dijo, pues no quiero consumir del oligopolio energético, quiero crear mi propia, quiero producir mi propia energía, solo pues puedo hacerlo en el tejado de mi casa, pero si lo hacemos juntos podemos hacer algo mucho más grande, ¿no? Eh, de manera que yo creo que es eso, conciencia y empoderamiento. Y además, aprender de la gestión económica, que yo creo que es fantástico. Aprender pues que en la vida casi nada viene regalado, las cosas hay que trabajárselas, hay que buscar los recursos. Yo creo que es un buen horizonte, ¿sabes? Saber siempre que tienes que buscar los recursos. ¿A dónde ir? Eh, Sí. Total, y que además existen y simplemente tienes que aprender a buscarlos y hacerlo, pues eso, con gente fantástica que te acompañe en ese camino. Pues con esta, bueno, con esta idea, ¿no? De tomar conciencia de, a nivel laboral, a nivel de consumo, de lo que queremos hacer, de cómo lo queremos hacer. Vamos llegando hacia el final de la entrevista. Nos quedan un par de cuestiones ahí encima de la mesa. Y una de ellas, hablábamos al principio de esta conversación sobre las ideas, el poder de las ideas, de esa defensa y esa apuesta que hacéis desde Abacus por democratizar la cultura. ¿Alguna recomendación de libro, de serie, de película, o de proyecto, a lo mejor cultural, bueno, otra cosita diferente que te haya inspirado últimamente y digamos que tenga alma cooperativa, así que nos puedas dejar para, como recomendación? Vale, pues voy a recomendar dos libros y voy a pensar en algo audiovisual. Como no me he preparado bien la entrevista, Cristina, porque voy corriendo, voy a improvisar un poco. Los dos libros los tengo claro y el proyecto audiovisual lo pienso un poco. Los dos libros serían La República Cooperativista, de Captain Swing. Alex Gurevich se llama el autor y explica muy bien cómo, pues, por ejemplo, pues, la historia del cooperativismo en Estados Unidos y cómo muchas personas negras decidieron empoderarse a través de proyectos cooperativos y encontrar su libertad a través de proyectos del sueño cooperativo. Este libro yo creo que es muy bueno para entender los orígenes del cooperativismo y el cooperativismo ligado al republicanismo, que no es tanto la idea de que haya rey o no haya rey, como la idea de emancipación, libertad e igualdad entre seres humanos, ¿vale? La lucha por la igualdad y la equidad entre seres humanos. El segundo libro que me lo estoy leyendo ahora son Los Estados Unidos de Amazon, que es un librazo periodístico que habla de cómo, pues de la historia un poco también del sindicalismo, de la transformación industrial en Estados Unidos, desde la revolución industrial. Básicamente, puedes viajar a principios de siglos y ver cómo se fundaba una acerería, una empresa de acero en Filadelfia y cómo hoy eso se ha transformado en una central logística de Amazon y cómo los trabajadores que consiguieron ganar $20 la hora hoy ganan $12,3 la hora en el mejor de los casos, si no 10 si trabajan para una empresa externa a Amazon, ¿vale? Como el sindicalismo, como la organización, como el emprendimiento cooperativo pueden darte, pues eso, tener las riendas de tu vida y no tener que cobrar 10,2 dólares la hora en una central logística de Amazon. Y también cuenta lo que nos ha pasado, lo que le ha pasado a los Estados Unidos como sociedad, ¿vale? Y cómo pues ha cambiado desde eso, desde una época más sindical y de más organización y de más empoderamiento de los trabajadores a una época en la que también hay un auge del consumo de drogas, por ejemplo, porque evidentemente las condiciones laborales no son las mejores. Y un proyecto audiovisual, pues yo creo que el 47, que también cuenta un poco, que también cuenta una historia de acción colectiva, de comunidad, así que yo creo que esa sería mi recomendación. Ninguno de ellos son productos de Abacus, así que me permito acabar con un producto de Abacus Por que no es supuesto. tan cooperativo, pero que me parece que es un gran producto de futuro. Lo hablábamos antes, es ese proyecto Los Ojos de la Historia, que te permite entender y conocer la historia a través de la realidad virtual y que yo creo que es impresionante, porque cuántas veces vamos a museos y sabemos que ahí hay un gran patrimonio, sabemos que ahí hay grandes tesoros, pero no están bien explicados
y podemos hacerlo a través de la narrativa y generando además narrativas inclusivas, narrativas que recojan voces diversas. A mí me convencieron, te contaré que me convencieron para trabajar aquí, poniéndome las gafas de realidad virtual, viajando a una cueva de la prehistoria, que efectivamente existe en Cataluña, y viendo a una mujer de la prehistoria pintar las formas que hoy hay en las paredes de esa cueva. Y dije, ostras, este proyecto merece la pena. Es una buena forma, ¿eh? Sí, de, perfecto. de convencer. Pues nos quedamos con esas recomendaciones, Víctor, muchas gracias. Y ya para Sí. terminar, que estamos montando una lista en Spotify, vamos a llamar la lista de la música de la economía social. ¿Qué canción te inspira o es una canción que te acompañe normalmente? No tiene que ver con el sector en sí mismo, en tu vida, que nos puedas dejar para añadir ahí a nuestra lista. O a lo mejor no es una canción concreto, puede ser un artista. Perfecto. Vale, pues hay una canción que siempre me ha parecido muy de economía social, que es Ubuntu, de Raiden, que la recomiendo mucho. Y hay una canción que me acompaña mucho ahora mismo en esta etapa en la que vuelvo a Barcelona y Ujú. me incorporo a Bacus porque yo estudié aquí y hacía mucho tiempo que no vivía de manera casi permanente en Barcelona, que es Serem Ocells, de Ocas Grasas. Que habla también de la libertad, que creo que es bien interesante porque la libertad se consigue a través de la emancipación, a través de nuevo de responsabilizarte de tu propia vida y de tu proyecto vital. Y esto creo de tu proyecto vital y del proyecto vital de tu comunidad, porque no te emanciparás nunca de tu comunidad, no te emanciparás nunca de la gente con la que vives y con la que compartes, por muros muy altos que construyas, el mundo te impacta, los demás te impactan, de manera que es mejor vivir en sociedad. Pues muchas gracias, Víctor. Tomamos Gracias nota a de, ti. de ese par de canciones para compartirlas en la lista de Spotify. Mil gracias por esta charla, por tu claridad, por compartir tus conocimientos, por tu energía. Y nos quedamos con muchas ideas, nos llevamos, aparte de recomendaciones, bueno, esa perspectiva tan global que tienes de la economía social, esos inicios desde la política, todo cómo fue ese viaje hasta Abacus, todo lo que hacéis desde Abacus, cómo gestionáis una cooperativa de consumo, una cooperativa también de trabajo y esa apuesta por democratizar la cultura y la educación en Cataluña y en el resto del estado. Nosotras nos llevamos y sobre todo nos vamos con esas ganas que has compartido a lo largo de esta conversación de seguir mostrando otra forma de hacer empresa, de hacer economía, que desde la economía social, que es posible totalmente, además de emprender, pues de trabajar, de consumir y bueno. En definitiva, de vivir, porque formar parte de la economía social es de una forma transversal, ¿no? No tenemos compartimentos, nuestra vida no está dividida, confluyen todas esas áreas. Y bueno, en definitiva, eso, darte las gracias, ha sido un verdadero placer tenerte en el social. Gracias por formar parte de este espacio. Y bueno, nos seguimos encontrando, seguimos en contacto y bueno, por supuesto a las personas que nos estén escuchando, nos estén viendo, pues hasta la próxima. Esperamos que esta charla fuera de interés, que seguramente se lleven un par o más, por lo menos un par de apuntes y conozcan un poquito más lo que es la economía social y lo que es el cooperativismo. Así que hasta la próxima. Esto es social.